Hermanos, es un placer nuevamente estar con ustedes y pues esperemos que el día de hoy aprendamos algo nuevo sobre el Señor. No solamente aprendamos algo nuevo, sino también aprendamos a ser como Él. Y cuando me refiero a ser como Él, me refiero que nos gusten las cosas que le gusten a Él y también rechazar las cosas que no le gustan a Él. El título del sermón, hermanos, se llama "Puedes engañar a los hombres, pero a Dios jamás". Y me gustaría empezar el servicio con una canción. No voy a cantar porque no puedo cantar. Pero una canción, hermanos, que es muy famosa y chistosa a la vez. Y estoy seguro que muchos de ustedes la han escuchado. La canción se llama Capullo y Sorullo, de la Sonora Dinamita. Y literalmente la canción dice que había una vez en un pueblo un matrimonio, ¿verdad? Rubio como la margarina. Y que ellos eran muy felices. Y que a este matrimonio le nacieron 9 hijos. 8 de ellos eran rubiecitos. Pero el 9º, hermanos, salió bien negrito. Dice la canción, hermanos, que el marido, el silencio, ¿verdad?, le hizo daño. Pero que se sinceró con su esposa y le dijo lo que sospechaba. Le preguntó si el negrito era su hijo. Y dice que ella le contestó que el negrito era el único hijo suyo. Hermanos, aquí vemos las sospechas del marido, ya que él miraba al negrito muy diferente a él y a los demás, a sus otros hijos, ya que no se parecía nada en ellos. Entre otras palabras, el morenito no tenía las características de la familia, ya que todos eran rubiecitos, pero él no, él era morenito. Entonces, hermanos, las características del niño ponían en duda que si el hijo morenito era uno de sus hijos. Y es precisamente, hermano, eso lo que uno puede ver cuando viene ante la historia de Ananías y Zafira, su mujer. Que aunque ellos están en la iglesia, las características de ellos ponen en duda que si ellos son parte de la familia del Señor. Y para que nosotros podamos apreciar este contraste que existe entre ellos, es necesario que nosotros vayamos un poco hacia atrás. En el capítulo 4, para ser más preciso, en el capítulo 4, versículos 32 al 37. Y me gustaría que pusieran atención a esto, ya que dice la palabra de Dios: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y, pongan atención, abundante gracia era sobre todos ellos. Y en el 34 es muy importante. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Hermanos, aquí la Escritura nos describe o nos da algunos de los detalles de las características de los que creían en Jesucristo. Nos muestra cómo ellos tenían una unidad. Y no solamente eso, sino cómo existía un amor verdadero entre ellos. Y nos dice que cómo se ayudaban para que ninguno de ellos tuviera necesidad. Nos dice la palabra que para lograr eso, ellos vendían sus propiedades y las traían a la iglesia para que se repartiera al que más lo necesitaba. Ahora me gustaría preguntarte esto, hermano. ¿Quién de nosotros haría lo mismo el día de hoy? ¿Quién de ustedes se atrevería
a vender una propiedad y traerla a la iglesia para que pueda ayudar a los hermanos que más lo necesitan. Vemos, hermanos, que vender una propiedad y donar el dinero para que pueda ayudar a que más lo necesitan no es común para el mundo, ni tampoco es común para la gente que no conoce al Señor. Estos sacrificios solamente lo hacían las personas que habían nacido de nuevo. Aquellas personas que habían sido cambiadas por el mensaje de Jesucristo, ya que ellos no tenían sus miradas en las cosas terrenales, sino en las cosas celestiales. Ellos habían dejado atrás, hermanos, la avaricia y el amor al dinero y a las cosas materiales. Sus corazones habían sido cambiados de corazones de piedra, que no sentían nada, a corazones que sentían en carne propia el sufrimiento y la necesidad de su hermano. Vemos que sus acciones reflejan el amor de Dios entre ellos. Un sello de autenticidad del amor de Cristo por su iglesia. Lo que los caracterizaba a ellos era el amor, la unidad, el sacrificio, pero sobre todo, hermano, la sinceridad de sus acciones. Y es bajo estas características de este grupo de fe, de estos hermanos, que se nos presenta la historia de Ananías y Zafira. Y si ustedes ponen atención, el ambiente cambia absolutamente, ya que para introducir a la persona utilizan un pero, para indicarnos que hay un contraste entre los creyentes y ellos. Y dice el versículo 1 y 2, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer, trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Hermanos, aquí nos informa que lo que hizo la pareja fue un plan, que no fue un accidente o una casualidad, sino que ellos tuvieron la intención de hacerlo. Y su intención era parecer y actuar como los creyentes. Ahora, si ponemos atención, hermanos, la pareja vendió un terreno, al igual que los demás. También ellos trajeron el dinero a los apóstoles para que fuera usado entre los hermanos, igual como lo hicieron los demás creyentes. A simple vista podemos ver que sus acciones son idénticas, que sus acciones son buenas. Pero muy dentro del fondo, hermano, había propósitos diferentes, ya que ellos querían beneficiarse de lo que estaba pasando. Claramente vemos, hermanos, que ellos no tienen la intención de entregar todo el dinero, pero sí su plan y su intención era que todos se dieran cuenta que sí. Pero sabemos, hermanos, y empezamos a ver que Ananías y Zafira se empiezan a ver más como el negrito, ya que los otros son guiados por la verdad y ellos están siendo guiados por una mentira. Ya que para lograr su propósito tienen que mentir. ¿Y quién está detrás de cada mentira? Es Satanás, ¿verdad? Ese es el padre de la mentira. Y aquí vemos que están sirviendo diferentes padres. Ya que Pedro en el siguiente capítulo dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Como dijera el americano, surprises, surprises. Lo que Ananías planeó en secreto, Dios se lo había revelado a Pedro. Ya que uno puede engañar a los hombres, pero a Dios jamás. Ya que dice la palabra, hermanos, en Hebreo 4:13, que no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. Hermanos, sabemos que los cristianos son llenos del Espíritu Santo y son guiados por Él. Pero aquí estamos viendo que el que llenó el corazón de Ananías y su esposa no fue el Espíritu Santo. ¿Quién fue? Fue Satanás. Aquí cada vez esta pareja se está volviendo más negrita. Y lo triste, hermano, es que ellos no tenían la necesidad de hacerlo. Ya que Pedro le dice en el versículo 4
reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Lo que Pedro le estaba diciendo, Ananías, la iglesia no te obligaba o no tenías por qué vender tu propiedad. Si unos la hacían es porque querían. Tampoco se te obligaba a dar todo el dinero. Si unos lo hacían es porque querían. Y tampoco vemos, hermanos, que Ananías tenía una necesidad, porque leímos que no había ningún necesitado entre ellos. Esto y nos indica la naturaleza de su corazón, ya que aún pudiendo hacer lo correcto, él escoge la mentira. Es como el rico que tiene mucho dinero, pero aún así con eso roba. Sus acciones no tienen excusas, ya que ellos, en vez de hacer el bien, escogen hacer el mal. Y es un gran contraste con los seguidores de Dios, porque nosotros tratamos de agradar a Dios y no a los hombres. Es por eso que Pedro no entiende por qué Ananías hizo esto, ya que le dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Hermanos, el simple hecho de que ellos lo llamen por su nombre Ananías, quiere decir que Ananías era conocido para ellos, que no era nuevo. Y como no era nuevo, él era testigo de que el Espíritu Santo estaba entre medio de su pueblo, que era el Espíritu Santo que lo estaba guiando y liberándolo. Él pudo haber sido testigo de las maravillas del Espíritu Santo, y aún con todo eso, él se atrevió de mentir, porque no le importó la presencia del Espíritu Santo entre ellos. ¿Cuántas veces, hermanos, no vemos en la televisión personas que han sido atacadas por animales, o a veces hasta cocodrilos los han llegado a atacar? Y lo más triste de esto es que tú ves alrededor de ellos que dice, peligro, hay cocodrilos, no alimentes a los animales. Y aún sabiendo el peligro que existe, a ellos no les interesa y cruzan esa línea sin importarle las consecuencias, y terminan pagando el precio por su ignorancia. ¿Qué tal el ejemplo, hermano, que nos dicen que no debemos manejar bajo la influencia del alcohol? ¿Cuántas veces no hemos sabido lo que contrae hacerlo? ¿Cuántas personas no han perdido su vida por ello? ¿Qué tan costoso es? Muchos terminan en la cárcel, mientras otros hasta son deportados. Pero aún con todo esto, hay personas que todavía lo siguen haciendo. Hay todavía personas que no le importa manejar bajo la influencia del alcohol. Eso significa que ellos están tentando la ley y quieren probar qué hay más allá, y terminan pagando el precio. Y es exactamente lo que Ananías hizo. Sabiendo que el Espíritu Santo estaba entre ellos, a él no le importó eso y prefirió hacer lo incorrecto. Y no fue lo que hizo, sino a quien se lo hizo. Es por eso que él paga un precio, porque no le estaba mintiendo al hombre, sino le estaba mintiendo al Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, a Dios. Y como vemos en la palabra en Mateo 12:31, hermanos, que dice, por lo tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿qué dice? No le será perdonada. Y es por eso, hermanos, que al escuchar esta palabra, Ananías cayó y expiró. Y dice la palabra que vino un temor sobre todos los que lo oyeron. Hermano, lo que le pasó a Ananías fue tan terrible, ya que en vez de reunirse en una iglesia para celebrar un servicio, resultó en un funeral. ¿A quién no le daría miedo, verdad? Y también vemos, hermanos, que dice la palabra de Dios que todos los creyentes tenían abundancia, gracia, tenían abundancia de la gracia del Señor. En cambio, Ananías no tuvo esa gracia, sino se enfrentó a la ira del Señor. Ya que a un hijo se le corrige,
pero los que no son de la casa son echados fuera. Y eso es lo que le pasó a Ananías. Dice que levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasó un lapso como de 3 horas y sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. La esposa Zafira ignoraba lo que había sucedido. Ignoraba que Pedro y los demás sabían. Y que no solamente ellos, sino Dios mismo sabía lo que habían hecho. Estoy 100% seguro, hermanos, que si Zafira hubiera sabido lo que había pasado, no se fuera presentado. Es más, estoy 100% seguro que ya no fuera ido. Pero como no lo sabía, ella fue. Hermanos. Y esto me recuerda, hermanos, una conversación que tuve con un amigo. Estábamos hablando de cómo las cosas han cambiado. Ya nada es lo mismo. Todo está bien caro. Cómo la inflación ha subido los precios. Y mi amigo me estaba contando de que él con $5 iba a la tienda del dólar y sacaba galletas, sabritas, sodas, chetos, chocolates. Pero ahora no podía. Le dije, claro, que todo está caro. Dice, no, porque pusieron cámaras. Por eso ya no puedo. Hermano, él no lo hacía porque lo estaban observando. Y el propósito de saber que a uno lo están observando debería ser motivo suficiente para dejar de robar. Estoy 100% seguro que si Zafira se hubiera dado cuenta de esto, ella no fuera mentido. ¿Te imaginas cómo sería nuestra vida al saber que estamos siendo observados? No por el hombre, sino por Dios. Ya que nosotros no tenemos que pretender quedar bien con el que está al lado tuyo. Nuestra obligación es agradar a Dios. Pero tú te imaginas, hermanos, que todavía te estén observando y tú todavía tienes la intención de robar. Y al preguntarle Pedro, dice entonces Pedro le dijo, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Valiente la mujer. Vemos aquí, hermanos, que Pedro es un caballero y le está dando la oportunidad que rectifique y corrija su mal. Que escoja la verdad en vez de la mentira. Pero Zafira elige apoyar a su marido. Y ella dice, sí. Y ella dijo, sí, en tanto. Y como Zafira repitió la mentira, pues también el Espíritu Santo volvió a repetir el juicio. Y ella perdió las consecuencias o pagó las consecuencias de sus actos. Hermanos, y aquí quiero que observes algo. Que su juicio no pasó hasta que ella confesó con su boca. Que lo que tenían en su corazón, su marido sufrió el castigo, el juicio, cuando él intentó engañar. Pero Zafira fue cuando ella ayudó, ¿verdad?, a su marido a la mentira. Y esto tiene mucho que ver, hermanos, porque mira, dice en Mateo 12:36, dice esto: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Qué fue lo que condenó a Zafira? Fueron sus palabras, hermanos. Hermanos, aquí estamos viendo claramente la diferencia que existe entre los creyentes, los seguidores de Dios y los que no son. Ya que ellos usan sus palabras para mentir y sacar provecho de la iglesia. Y vemos que ellos no eran de un solo corazón, ya que ellos tenían sus propios propósitos, ¿verdad? Y dice, al instante ella cayó a los pies y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Una vez escuché a una persona que dijo, si Dios perdona todo, ¿por qué no perdonó a Eva y a Adán?
Otra pareja, hermanos, que a pesar de que tenían la presencia del Señor delante de ellos, prefirieron escuchar a las mentiras de Satanás y desobedecerlo. ¿Y cómo pagaron? Con sus vidas. Pero aquí vemos algo más grande aún, de que ninguno de ellos se arrepintió. Ingrediente principal para ser perdonados por Dios. Que aún cuando Pedro los enfrenta y les pide una explicación, vemos que no existe en ellos una explicación o un arrepentimiento. Hermanos, el saber que Dios todo lo ve, el saber que un día vamos a rendir cuentas de todo lo que hacemos, y no solamente de todo lo que hacemos, sino lo que decimos, es razón suficiente para que nosotros tengamos temor a Dios. Y es precisamente, hermanos, como dice en el versículo 11, y vino gran temor sobre ¿qué? Sobre toda la iglesia, ¿verdad? Pero aquí vemos, hermanos, que hay alguien más. No solamente habla de la iglesia, sino también de todos los que oyeron estas cosas. Hubo un gran temor. Ahora, quiero que tomen con calma los que les voy a decir. Desafortunadamente, el ser humano, hermanos, tiene sus faltas. Y solamente tenemos temor cuando pasa la desgracia. Pero una vez que pasa las desgracias, podemos enseñar quiénes realmente somos. Si somos seguidores de Dios o no. Por ejemplo, ¿cuántas veces ahora hemos escuchado que las iglesias ya están llenas? Que ahora en las oraciones acuden más personas. Y todo lo hacen porque el presidente Donald Trump quiere deportarlos. De la noche a la mañana, el ser humano tiene temor. Pero este no es el temor que busca Dios. Ya que lo que busca Dios es que le temamos y le sirvamos de verdad. Y esa sí se ve la diferencia entre los hijos de Dios con los que no son hijos de Dios. Porque los hijos de Dios están en la casa del Señor durante el problema, después del problema, porque ellos son fieles. En cambio, los que solamente pretenden, solamente buscan de beneficiarse de la iglesia, como lo hizo Ananías y su esposa Zafira. Podemos aprender muchas cosas de la historia de Zafira y su esposa. Pero la más valiosa y la más importante, hermanos, es que nosotros tenemos que saber que es Dios y no el hombre el que cuida de la iglesia. Que meterse con la iglesia es meterse con el Dios Todopoderoso. Amén. Tenemos que saber que cuando el enemigo está planeando atacar la iglesia, también nuestro Dios está planeando cómo protegerla, amén, cómo pararlo. El simple hecho de ver cómo terminó Ananías y cómo el enemigo fracasó al intentar engañar al pueblo de Dios, significa que es más poderoso el que está de nuestro lado que aquel que está en contra nuestra. Amén. Que no hay enemigo tan poderoso que pueda combatir contra nuestro Dios. Que ni la mentira ni la oscuridad son tan fuertes como la luz y la verdad. Amén. Y cuando me refiero, hermanos, de que Dios tiene cuidado de la iglesia, no solamente me refiero a este lugar, sino a cada uno de nosotros. Tenemos que saber, hermanos, que antes que alguien nos toque, tiene que pasar por Dios. Que estamos en las manos del Señor y que es Él el que cuida de nosotros, amén, y no el presidente. Amén. Ya que lo que diga el presidente, lo que haga o deje de hacer, no debe causar de nosotros miedo, porque nosotros no dependemos de Él. Hasta el presidente capta las órdenes del Señor. Amén. Y lo voy a decir con todo respeto, hermanos, pero tenerle miedo a lo que está haciendo el presidente es como ignorar la presencia del Señor en tu vida, así como lo hizo Ananías y Zafira. Es decir que Dios no tiene cuidado de ti, pero eso no es verdad, porque Dios está con nosotros, ¿verdad? Amén.
Esa es una de las cosas principales que tenemos que saber de este texto. Que a la iglesia de Dios no la cuida el hombre, la cuida Dios. Así que tenemos que estar seguros, hermanos, que Dios está con nosotros. Y así como Él nos ha defendido antes, Él va a seguir defendiéndonos. Porque el hombre es tan insignificante ante Dios, hermanos. Es por eso que dice la palabra de Dios, que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero, como dijera Cantinflas, aquí está el detalle. De que es precisamente porque Dios está con nosotros que tenemos que tener cuidado. Hermanos, no porque estemos viviendo bajo la gracia significa que tenemos que dejar de temer al Señor y dejar de servirle con respeto. Lo que le pasó a Ananías y a Zafira fue una advertencia para la iglesia de las cosas que no se deben hacer. Y al igual que en ese tiempo causó temor lo sucedido, también en nosotros debe causar lo mismo. También nosotros deberíamos tener temor de cómo servimos al Señor, cómo nos acercamos a Él. Ya que, hermanos, podemos engañar a los hombres, pero a Dios jamás. Podemos estar sentados aquí pretendiendo ser cristianos, pero hay que tener cuidado. Porque al igual que una cámara, Dios lo sabe todo. Amén. Y si ponen atención, hermanos, el título del sermón tiene diferentes significados. Uno es que puedes mentir a los hombres, pero a Dios jamás. Exaltando que a Él no le puedes engañar. Pero también es un consejo. Le puedes mentir a los hombres, pero no lo hagas a Dios. Pero a Dios jamás. Ya que hermanos, si le mentimos a Dios, ¿quién podrá salvarnos? ¿Qué dice 1 Samuel, capítulo 2, versículo 25? Dice así: si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿qué dice? ¿Quién rogará por él, hermano? Es por eso, hermanos, que tanto líderes como miembros de la iglesia tenemos que tener cuidado con lo que hacemos y lo que decimos en la iglesia. Hermanos, ¿cuántas veces vemos cómo la gente aún usa el nombre de Dios y la iglesia para su propio beneficio? Y no porque no les pase nada a ellos, hermanos, significa que no vamos a rendir cuentas ante el Señor. Y es ahí, hermanos, donde se ve la diferencia entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Ya que los hijos de Dios buscan hacer lo correcto y tratar de agradarle, sin importar el precio que paguen. Mientras los que no son hijos de Dios muestran su color. Y no lo digo para asustarnos, sino para cambiar, hermanos. Ya que, siendo sincero, ninguno de nosotros es perfecto. Pero hay una diferencia entre ser un soldado y caer en una batalla que unirse al enemigo. De cambiarse de bando. Como lo hizo Ananías, de servir a Satanás. Hermanos, y me gustaría leer 1 de Juan, capítulo 1, 6. Y se dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué dice? Mentimos y no practicamos la verdad. Es una señal clara, hermanos, que Ananías y su esposa no tenían los rasgos de la familia como el morenito no la tenía, ya que ellos eran muy diferentes. Ya que dice la palabra que si no practicamos la verdad, pues no somos de Dios. Hermanos, y me gustaría concluir este mensaje con estas palabras. Como creyentes, tenemos que saber que no podemos engañar a Dios. Nosotros tenemos que tener bien en claro, hermano, esto. Que nunca olvidemos que Dios lo sabe y lo ve todo. Amén. Y que ignorar estos principios
tiene sus consecuencias, como la tuvo Ananías y Zafira. Porque delante de Dios, hermanos, tiene más esperanza un pecador honesto que un religioso hipócrita. Porque podemos engañar a los hombres, pero a Dios jamás. Entonces nos ponemos de pie para cerrar el mensaje con una oración. Por favor, inclinen su rostro y vamos a orar. Padre, Señor, Padre, nosotros no podemos engañarte, Señor, ya que tú conoces nuestros corazones, ya que tú nos conoces mejor que nosotros mismos. Sabes nuestras debilidades, Padre, y sabes también nuestra naturaleza pecaminosa. Es por eso, Padre, que oro por cada uno de nosotros que hemos escuchado tu palabra. Padre, para que nosotros te adoremos y te temamos y te sirvamos con temor y respeto. Que nosotros escojamos, Padre, hacer tu voluntad y no hacer la voluntad de Satanás. Oro, Padre, para que este mensaje, esta palabra, esta semilla sea sembrada en los corazones de mis hermanos y que sea tu palabra y la guía del Espíritu Santo que los guíe, Padre, en todo momento, Señor. Que seas tú, Padre, el que nos proteja. Que seas tú, Padre, removiendo todo temor que el hombre quiere causar en nuestras vidas. Que seas tú, Padre, el que nos dé el consuelo y la certeza de que estamos en tus manos y no en las manos del presidente, Padre. Te damos las gracias, Señor, porque aún nosotros siendo pecadores, aún nosotros mintiendo, todavía gozamos de tu gracia. Aun cuando muchas personas reciben tu juicio. Te pido todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, de la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu Amén, amén. Y que ahora, hermanos, que el Dios de amor nos santifique completamente nuestro cuerpo, alma y espíritu. Y nos mantenga sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y que la bendición del Padre y la misericordia de Jesucristo y la guía del Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros. Amén. Que Dios lo bendiga, hermanos.